Buen día para todas, mi nombre es Estefanía Zambrano Camacho, psicóloga y vocal de la Fundación Tejiendo Futuro Social. A continuación, explicaré el correcto licenciamiento del formato Registro Asistencia Mensual versión 5. En primera medida debemos ingresar al navegador Google, allí escribiremos Primera Infancia, Promoción y Prevención y daremos clic a la opción de Primera Infancia. Allí nos arrojará los diferentes formatos que estamos diligenciando actualmente. Una manera fácil de buscar el documento que necesitamos es pulsando las teclas Control F, nos aparecerá esta caja y allí podemos diligenciar lo que estamos buscando, en este caso asistencia. Nos aparecen dos búsquedas, en primera medida esta y en segunda la que estamos necesitando, formato Registro Asistencia Mensual versión 5. Damos clic y enseguida se nos descargará el formato para que podamos ingresar. Este es el formato. ¿Qué contiene? Contiene dos pestañas, una formato RAM, otra instrucciones de diligenciamiento, donde nos explican todo el tema para diligenciar el formato. Debemos verificar que es el formato registro asistencia mensual y que es la versión 5. A continuación explicaré que debemos diligenciar en cada una de las casillas. Como ejemplo, entonces, entidad administradora del servicio, Fundación Tejiendo Futuro Social. Número de NIT, en este caso, 900-321-037-4. Mes, recordemos que aquí se debe diligenciar el mes que estemos diligenciando, valga la redundancia, la asistencia, en este caso marzo. Modalidad de atención comunitaria. Servicio de atención, recordemos que tenemos 3 servicios de atención en la fundación. Uno, FAMI, otro puede ser HCB o HCB agrupado. Entonces, en este espacio de servicio de atención, diligenciarás según tu tipo de servicio. Ahora nos vamos a identificación. En este caso nos están solicitando la información de regional. Sería Bogotá. Centro zonal. La fundación administra 9 localidades. Entonces, ejemplos podría ser Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, entre otras. Es decir, que aquí debes diligenciar el nombre de tu localidad. Municipio. En este caso sería Bogotá. En este espacio que nos piden hoja, aquí debemos diligenciar según las hojas que estemos usando. Entonces, hoja 1 de 1. En dado caso que usáramos 2 hojas, la primera sería hoja 1 de 2 y la segunda hoja sería 2 de 2. Pero como en este caso estamos diligenciando solamente una hoja, sería hoja 1 de 1. Nombre del agente educativo, un ejemplo, Estela Martínez Correa. Aquí debemos diligenciar el nombre completo del agente educativo. Cédula. Aquí diligenciamos el número de la cédula. Un ejemplo. Código cuéntame. Escribimos totalmente completo el código cuéntame de la unidad. En este caso estos números. Como ejemplo. Nombre de la unidad. Sueños mágicos. Tal cual como aparece en el cuéntame. La dirección. En este caso un ejemplo. Carrera 75. Número 7544. Teléfono. Si no tienes un teléfono fijo, puedes escribir tu número celular. Entonces, un número fijo es 547-0987 y un celular 301-771-0889. Podría ser unos ejemplos. Ahora bien, nos vamos para la parte de abajo donde dice información del usuario o usuaria. Aquí nos indican el número de orden en la columna A. Entonces tiene un listado del 1 al 20, es decir, no podemos recortar este formato según la cobertura que tengamos, sino que debemos diligenciarlo conforme se encuentra el documento. Entonces, tipo de documento, que es la información que nos solicitan en la columna B. En este caso tenemos 3 tipos de documentos. Uno, que es registro civil. Otro puede ser SD, que es el acta, estos momentos para los extranjeros, es decir, venezolanos, o algunos papitos nos están trayendo pasaporte. Entonces, en este caso, diligenciaríamos PA. Entonces, 3 tipos de documentos. Registro civil, sin documento, en dado que sea un acta o algo que no sea legal, y PA, un pasaporte. Número de documento es la columna C donde nos solicitan esta información. Entonces, allí va el número conforme se encuentre en el documento que el padre de familia te entregó. Entonces, supongamos que el número es este. Que del sin documento, cuando son actas, viene con letras y con números. Allí solamente diligenciaremos números porque precisamente nos están pidiendo es un número de documento, no con letras. Entonces muchas veces son de 3 dígitos, otras veces son de 4.
diligenciamos conforme. Miren, aquí se acaba de presentar un error y es que me diligencia una fecha. Entonces esto pasa cuando no está en el formato correcto, en este caso era un número, y me aparece una fecha. ¿Qué debo hacer? Entonces selecciono la casilla y me voy a esta opción y lo que hago es desplegar y elegir el formato en el que quiero la información, que sería número. Y allí nos aparece el número que inicialmente yo había digitado. Pasaporte, también nos dan un número, supongamos que es este. Pasó lo mismo, voy aquí a la lista desplegable y escojo número. Primer nombre, entonces aquí recordemos que debemos diligenciar conforme se encuentre en el documento del niño o de la niña. En este caso, no sé, un ejemplo, Andrés, segundo nombre, Camilo, primer apellido, Zambrano, segundo apellido, Leighton. En edad colocaremos la edad en años y en meses. En este caso este niño tiene 4 años y 2 meses. Aquí acaba de aparecer otro error que muy frecuentemente se presenta y es que nos aparezcan estos signos de número. Entonces vamos a hacer lo mismo. Aquí nos aparece que está en formato fecha y yo ingresé fue número. Entonces me voy a la lista desplegable y escojo número. Listo. Entonces, como había dicho, 4 años y 2 meses. Ahora bien, aquí nos solicitan la información de control diario de asistencia, semanas, y nos mencionan que hay semana de la primera a la quinta. Recordemos que todo este espacio debemos diligenciarlo a mano y diariamente. Vamos a diligenciar la asistencia de este niño. Entonces, él asistió de la primera a la segunda semana, todos los días, entonces marco con una A. La tercera semana inasistió, entonces lo diligencio con una I de inasistencia. Y la cuarta semana él volvió a ir. Ahora bien, esto lo hago con la cantidad de niños que tenga, diligencio igualmente diariamente, y ahora vamos a estas dos columnas, la columna AI y la columna AJ. Total mensual, hay una columna por asistencias y hay una columna por inasistencias. Aquí lo que yo debo hacer en estas casillas es sumar la cantidad de A para asistencias y la cantidad de Is para inasistencias. Estos dos sumados debe dar el total de días diligenciados en mi asistencia. Entonces veamos un ejemplo. En este caso, este chiquitín asistió 15 días, entonces yo diligencio acá 15 días. Y cuando sumo las inasistencias, esta suma me da 5, yo diligencio 5. Es decir, que el total de días asistidos durante este mes de marzo fue de 20, 15 más 5, ahí nos da 20, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con los otros niños que tengamos en nuestra cobertura. Para el final, en esta fila donde dice total, sumar la cantidad de asistencias en esta columna. Entonces aquí ponemos el resultado y el total de inasistencias en esta columna. Entonces hagamos un ejemplo rápidamente. Mi segundo niño o niña asistió 14 días y para una suma total de 20 inasistió 6. Este chiquitín asistió 12 e inasistió 8 días. Y esta niña asistió 8 días y se retiró. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar estas asistencias, ¿cierto? Ese total me da 49. Yo lo diligencio en esta parte y sumo las inasistencias. Estas inasistencias me dan un total de 19. ¿Listo? Ahora bien, me devuelvo para explicarles la última columna, que es la de causa de retiro, la columna AK. Entonces, en esta columna vamos a diligenciar letras que se refieren a la causa de retiro por el cual el niño ya no está en el hogar. En esta pestaña nos muestran esas letras que podemos diligenciar. Entonces nos dice causa de retiro. Si el usuario se retira en el transcurso del mes, se debe poner por aquí la causa de retiro usando uno de los siguientes valores. Entonces nos dicen que son letras. La D para cambio de domicilio. La V es para cambio voluntario, es decir, se nos retiró por voluntad. T para transición a educación formal, es decir, a grado 0. Una S cuando sea para cambio de servicio, es decir, estaba en HCB y pasó de HCB agrupado, o estaba en FAMI y pasó a HCB, viceversa. Y para inasistencia, M para muerte, y la última opción es la O para otro. Entonces, en este caso son letras. Entonces, recordemos, V para voluntario, D para cambio de servicio, de domicilio, es decir, de dirección de país o de ciudad, S para cambio de servicio, es decir, de tipo de servicio de programa, que puede ser de HCB a HCB agrupado, de FAMI a HCB. La T de transición a grado 0, es decir, pasó a colegio. La M, en dado caso que Dios no quiera, de muerte. La I de inasistencia y la O de otro. Entonces, en este caso, recordemos que esta niña asistió 8 días y se retiró, dejó en espacio en blanco las inasistencias y lo que hago es diligenciar la letra correspondiente a la causa de retiro.
Ahora bien, nos vamos para esta columna de acá, estas filas. Entonces, verificación de cobertura, me dicen total de niños y niñas menores de 6 meses asistentes. Esto es para los casos de FAMI que aplica para esta población. Entonces, hagamos un ejemplo. La FAMI le ingresaron 6 niños, asistieron 6 niños. Dice total de niños y niñas mayores de 6 meses asistentes. Esto puede ser posible tanto para la FAMI, HCB o para HCB agrupado. Si tú tienes tu cobertura completa, tú dirás que tienes tus 14 niños. Total mujeres gestantes asistentes. Igualmente, esta información es para las FAMI. Entonces, que ellas sí pueden aplicar para esta población. Supongamos que un ejemplo es 2. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tú haces es diligenciar de acuerdo a tu cobertura cuántos niños tienes. En el caso del retiro, entonces, tú diligenciaste todos tus niños y este se te retiró. De igual manera, lo que vas a diligenciar acá es lo que tienes actualmente, es decir, cuando entregaste la asistencia, qué totalidad de niños tenías según la información que te están solicitando acá o de madres gestantes. Y por último, tenemos dos firmas. Tenemos una firma de coordinadora de la EA, es decir, de la entidad, y una de responsable de grupo. Aquí en responsable de grupo, pues firmará la profe que está diligenciando la asistencia, es decir, Estela Martínez Correa, y en este caso la coordinadora pues firmará la representante legal de nuestra Fundación Tejiendo Futuro Social. Esta es la explicación de la asistencia RAM. Recordemos que esto se imprime en un formato tamaño carta que debe ir diligenciado totalmente en los espacios que nos están pidiendo información. Que si esta parte de acá y esta parte de acá la desean hacer en computador, lo podemos hacer. Sin embargo, recordar que esta parte de acá, como es un control diario de asistencia, debemos diligenciarlo totalmente a mano en tinta negra. Espero que hayamos entendido el formato, que tengan un buen día.